Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estáis en Élite Radio Sevilla, el programa Élite Emprendedoras, patrocinado por Isbilex Abogados. Como siempre, me acompañan mis compañeras Mónica García Rosell. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas. ¿Qué tal? María José Andrade. ¿Qué tal, María Hola, José? muy bien, muy bien. Aquí pasando estos días, Pese a todo, ¿verdad? trabajando muchísimo, sí, pero bueno, bien, muy contenta, la verdad. Descubriendo un nuevo mundo y descubriendo a muchas mujeres valientes, élites emprendedoras. Muchas mujeres valientes como la que nos acompaña esta tarde. Un ejemplo de emprendedora y de empresaria. Ella pertenece, su empresa, al sector de la hostelería, pero ella es abogada, de hecho ha ejercido como abogada también en sus inicios durante mucho tiempo. Y yo lo sé que es abogada porque yo estaba allí. Cuando se estudiaba, cuando estábamos en la universidad, yo estaba allí. Sin embargo, a ella le picó después el gusanillo de la cocina, ¿no? Del negocio que emprendió en su momento su padre y que después se han hecho cargo ella y su hermano. Y quien no conozca este restaurante, Carlos Baena, no saben lo que se pierden. No solo por la cocina, que es una maravilla, porque María Ángeles es muy creativa, le encanta descubrir, le encanta hacer experimentos y son buenísimos los sabores, las sensaciones y las sorpresas que te llevas muchas veces, sobre todo para quienes hacemos cocina de andar por casa, como yo digo, que muchas veces cuando vemos esa carta dices, pero ¿cómo puede cruzar esto con esto? ¿Cómo puede mezclar esto con esto? Bueno, pues una maravilla. Y no solo la cocina, sino un establecimiento muy acogedor, muy confortable, muy bonito y esa terraza donde en verano se cena de maravilla. Pero que ahora imagino, María Ángeles, cerrado, ¿no? Primero, darte las gracias por esa presentación, que bueno, es que también yo creo que nos conocemos hace mucho y hay mucho cariño por medio, pero Pero muchísimas gracias. aún así es cierto, ¿eh? Y además, seguro que muchísimos de nuestros oyentes conocen el lugar, han ido a comer allí o a cenar y lo saben de buena mano. Pues de verdad que muchas gracias. Ahora la cosa, claro, se ha complicado para todos. El cierre fue de un día para otro, tampoco en principio nadie se lo esperaba. Era como que Italia y China y tal, pero en cierta manera no queríamos verlo, ¿no? O al menos a mí me pasó algo así. Y fue de un día para otro. La situación es complicada, bastante complicada, el futuro es bastante incierto, pero hay que seguir, hay que continuar, es que no hay otra. Yo por lo menos mi postura. ¿Vosotros qué vais a hacer cuando pensáis abrir? Nosotros queremos abrir a partir de las últimas semanas de mayo. A partir del 25 empezaremos a preparar y será el jueves, seguramente de esa semana cuando abriremos. Porque la primera, o sea, la primera fase del confinamiento en terraza solo no merece la pena. Por lo menos a mí no me merecía la pena y a la mayoría de los hosteleros tampoco. Entonces hay que abrir todo el negocio entero, desde la mayoría del punto de vista de los hosteleros, sí. Y así y todo con mucha incertidumbre, claro. Los aforos están limitados, el consumo evidentemente va a caer en picado, no sabemos la reacción de la gente, el miedo también, en fin, es todo complicado. Es complicado para todos, evidentemente, pero para este sector. ¿Y qué medidas sí en primer lugar tenéis que tomar? Porque son muchas las noticias que aparecen en la prensa, ionizar locales, mamparas separadoras, en fin, ahora tenéis que hacer una inversión, no solamente abrir con un mes con ingresos cero, sino además tenéis que invertir. Sí, verá, yo creo que aquí hay como un descontrol, porque las comunidades autónomas cada una tiene sus programaciones. Realmente eso ahora vale de poco, ¿no? Ahora mismo es el gobierno central el que está marcando esas pautas. Incluso muchos hosteleros marcan sus propias ideas, ¿no? Como lo de las mamparas, en fin. Yo voy a aplicar un poco el sentido común y no me quiero complicar, salvo que me obliguen, en cierta manera. O sea, yo creo que el distanciamiento es fundamental entre las mesas, porque la gente se va a sentir más segura. Por supuesto, el personal, yo incluso he pensado en controlarle a ellos las temperaturas todos los días, es que me parece, no es obligatorio, evidentemente, ¿no? A los clientes no se lo voy a hacer, evidentemente, salvo que quieran, pero bueno, no.
Pero a los empleados un control, es más, yo he pensado incluso que sería conveniente incluso hacer algún test serológico a los empleados. Es una cuestión eh, mm, de tranquilidad para ellos y de tranquilidad también para el resto de la gente. Eso lo he pensado también. Y luego son las medidas de higiene básicas. Por supuesto, la elegí utilizarla mucho. Eso es un componente ahora mismo esencial. Y, constantemente eso, las medidas de higiene fundamentales y la sanitaria. Ahora, por ejemplo, en cocina se está diciendo que los guantes no, evidentemente, yo estoy de acuerdo con eso, porque es que en la cocina estás constantemente mojándote las manos con jabón y con agua. Entonces los guantes son al final un foco de infección. Pero básicamente, luego el tema de los zonos, no es obligatorio. Hay locales que lo están haciendo. En hostelería ahora mismo no lo es, igual lo es dentro de una semana. Bueno, pues se hará. Es verdad que son inversiones que mucha gente no podrán afrontarlas, pero ya hasta que no estén seguras, yo no lo voy a hacer. Porque con la ley antitabaco, muchísimos restauradores hicieron un esfuerzo ingente para dividir locales y tal, o sea, zonas, y luego aquello no sirvió para nada. Entonces yo prefiero aplicar un poco el sentido común y que la gente, por ejemplo, el tema de las cartas, por ejemplo, tienen que ser digitales. O sea, no puedes tener cartas físicas, tienes que mirarlo a través de un móvil. Los clientes, bueno, lo veo correcto, yo eso ya lo tengo previsto. No puede compartir, o sea, los palilleros tienen que ser individuales, las servilletas no se pueden compartir en absoluto, no puedes poner un servilletero en medio de una mesa. Yo me parece que son medidas que tienen mucho sentido común. Pero yo ahora meterme en más, bueno, lo de las mamparas, yo particularmente lo veo casi un foco de infección, porque tendría que estar siempre muy limpias, porque es plástico, ahí se quedan también los microbios, y yo eso no lo he visto nunca claro. Pero si fueran obligatorios, bueno, pues evidentemente lo tendría que hacer. Pero también es verdad que con la medida del distanciamiento, los locales que son pequeños tienen un problema enorme. Ya hay muchos locales en hostelería que son pequeños. Pero bueno, eso es obligatorio para todos. Eso es obligatorio para todos. Pero bueno, en principio no lo están exigiendo grandes inversiones, ¿eh? No, en principio no. Dentro del sector, María Ángeles, porque imagino que estaréis en contacto la mayoría de los hosteleros, ¿no? Al menos a nivel provincial, al nivel que cada uno tiene. Sí. ¿Crees que hay muchos restaurantes que se van a quedar en el camino, muchos bares, restaurantes que se van a ver abocados a cerrar? Sí, lo creo porque, bueno, algunos porque a lo mejor no iban bien, no lo sé, eso que puede ser también. Otros dependían del turismo. Es que en la hostelería hay como una división. Una que es muy local, que es mi caso. Mi clientela es muy local, de aquí de Sevilla prácticamente. Y luego toda la restauración que depende del turismo. Esa es muy importante porque absorbe a mucha mano de obra y a muchos locales. Esto se va a resentir mucho más, porque hay mucha incertidumbre en cuándo se van a abrir fronteras y cuándo eso va a volver. Entonces, esa parte de la hostelería que no tiene unos clientes ahora mismo, porque es que es muy complicado, pagando alquileres, porque la mayoría están situadas en el centro, en zonas turísticas que son muy caros los alquileres, que tenían mucho personal, porque funcionaban muy bien, pues ahora se están viendo, yo creo, en una situación muy complicada, muy complicada. Sí. Las cifras que arrojaban Sí. eran de más de 80.000 establecimientos hosteleros, Sí. bares y restaurantes, que eso traducido a la cifra de paros, de personal que iría y que sumaría a la lista del paro más de 120.000 personas, eso se dice muy pronto, ¿eh? Es que la hostelería es una actividad que no se puede mecanizar. Pretenden robotizarla, ¿no?, en el futuro, pero yo creo que eso no va a funcionar nunca. Entonces sobre mucha mano de obra, porque en realidad así se funciona, afortunadamente, ¿no?, por una parte, ¿no?, porque da muchos puestos de trabajo, pero claro, luego tiene mucho personal, entonces va a crear mucho paro, sí, mucho cierre, sí, estoy segura, sí. Ya pasó en el 2008, ya pasó, porque muchos cerraron, y de hecho algunos ya están anunciando cierres. No le merece la pena abrir puertas. Es que ha sido crisis tan crisis, ¿verdad, María Ángeles? Porque ya cuando estábamos justo levantando cabeza de la crisis que arrastrábamos desde el 2008, que ha sido durísima para la mayoría de los pequeños y medianos empresarios, y de pronto, como digo, cuando ya están intentando remontar, parece que la cosa se va solucionando, de pronto esto. Exactamente. Porque
vamos, yo hablo en este caso por mi situación, yo en el 2008 lo pasé fatal porque no había, por motivo, primero por la crisis en sí misma y porque yo en realidad había problemas de gestión. Si tú te encuentras con problemas de gestión en tu empresa y te llega una crisis, lo pasas el doble de mal. Entonces, el 2008 vino esa crisis que implicó, claro, una serie de ajustes que, bueno, algunos se quedaron en el camino, otros sobrevivieron. Pero es que luego vino una recrisis en el 2013-14, o sea, porque es que no salíamos, y llegó otra importante también. Entonces han sido 2 crisis seguidas, más esta. Claro, 3 crisis que llevamos ya en todos los sectores, pero en este especialmente nos va a costar mucho trabajo salir, mucho. Yo creo que sí. Porque aparte... Perdona, sigue. No, que es que esto es una recesión económica, esto es casi economía de guerra. Entonces yo creo que el consumo va a bajar mucho más que antes, hay mucha más gente en el paro. Esto va a ser más complicado, creo yo. A lo mejor dura menos tiempo. Vamos a ser optimistas. Ojalá. Ojalá. Hoy lanzaban desde el FMI un dato que era espantoso. O sea, vamos a necesitar 2 décadas para salir de esta. O sea, a mí me da un miedo horroroso. Quiero pensar que no y que vamos a tener un empuje muy fuerte para salir todos juntos, pero la verdad, y sobre todo porque España depende muchísimo del turismo, casi al 80%, o sea, y es economía de guerra lo que tú dices, Ángeles, pero al depender tanto del turismo, nuestra economía, ¿no se podría crear una línea transversal hacia otro tipo de negocio que no estuviera tan relacionado? Es como si hubieran descapitalizado toda España, toda Andalucía, todo el territorio nacional en pro de ese turismo, ¿no? De ser esa gran agencia de viajes. Hombre, yo creo que, mira, en las crisis, en las grandes crisis todavía más, se producen reestructuraciones. Entonces yo creo que es el momento de reestructurar, o sea, de volver de nuevo a plantearse cuestiones importantes de fondo. Yo creo que España no puede depender exclusivamente del sector servicios. Ha sido un error. Siempre ha sido un error, evidentemente. También ha sido lo más fácil. Hay que crear industria, hay que fomentar el campo, es importante. Hay que fomentar el I+D. Claro. Antes era la construcción, ahora el sector servicios, y hoy en una entrevista, por ejemplo, a Clara Guzmán, la periodista de Experta en Moda, una de las mejores periodistas de Experta en Moda que hay ahora mismo en España, lanzaba, porque hablábamos de consumo y decía eso, ahora yo adelanto a decir que la gente consumirá de manera más responsable, nos vamos a volver más ecológicos a la hora de consumir, y yo creo que eso es lo que va a pasar en general. Y que verdaderamente se van a formar esta vez productos estancos y de verdad que industrias bastante asentadas y con más fuerza, porque es la segunda lección que nos da otra crisis. Es que es tremendo. Pues sí. Claro. María Ángeles, ¿y qué opinión te merece a ti las medidas que ha adoptado el gobierno? ¿Han servido para algo, para ayudar a los pequeños y a los medianos empresarios en el sector de la hostelería? ¿Habéis tenido facilidad para acceder a esas ayudas, a estas líneas ICO de las que tanto se habla? ¿O es mera propaganda? Mira, el gobierno ha ayudado a la empresa a la que se le podía ayudar en cierta manera o a la que necesitaba prácticamente ninguna ayuda. Entonces, eso no es ayudar, evidentemente. Porque yo no he tenido problemas ahí, pero porque yo he aprendido de la crisis del 2008 bastante, muchísimo, porque lo pasé muy mal. Y yo de verdad que me rearmé porque sabía que podía haber, hombre, no esto, pero sí cualquier otra crisis. El gobierno no ayuda en ese sentido, porque hay que ayudar al que necesita ayuda, no pueden ayudar al que no la necesita. Ahora, una línea de ICO, que al final es un aval del 80% del préstamo que tú pides o de cualquier producto financiero, ¿no? Préstamo, póliza o lo que sea. Un 80%, el 20% es riesgo bancario. Los bancos se han vuelto conservadores, porque lo tienen que ser, ¿no? Entonces, evidentemente, el que está un poquito asfixiado o que iba un poquito tal, no lo van a ayudar. Y de hecho no lo están haciendo. No, eso no es ayudar. Todo lo contrario. Vamos, y de hecho el ICO ha tardado mucho, está tardando mucho en transferir esas ayudas, muchísimo. Ha pedido muchísima documentación, la que un banco no te pide, y en realidad no está asumiendo riesgo. Porque claro, si yo doy al que está perfectamente blindado, ¿yo qué riesgo estoy asumiendo? Prácticamente ninguno. Es más, está priorizando a empresas grandes que incluso están en el sector funcionando de transporte, de alimentación, que realmente esas empresas no necesitan con prioridad
ese tipo de recursos financieros. Y sin embargo están priorizando eso. No, España se ha quedado muy cortita, la verdad. Sí. Bueno, María Ángeles, y antes que estabas comentando tú que ahora lo que quieren hacer es transformar los restaurantes como en robotizados, ¿no? ¿Tú has considerado alguna otra forma de llevar tu restaurante, algún tipo de reinvención, o crees que la restauración no tiene otra manera más que de la forma tradicional? ¿Hay otras vías, otros sistemas de atender al cliente? ¿Eso lo habéis planteado? Verás, es que yo creo que la hostelería en España es muy tradicional y ese es el encanto. El tema de la robótica, de la mecanización, que es muy complicado, que en realidad el encanto de la hostelería es el trato personal, eso es lo que realmente buscan la gente. No buscan otra cosa, porque buscan lo que no tienen en casa, básicamente. Y es más, lo que más valora un cliente cuando llega, una de las cosas que más valora es el servicio. Es así. Un buen servicio, Claro. una comida regular, te salvas. Un mal servicio, una comida buena, vamos, estás No vuelves. muerto, Claro. no vuelves, no. Estábamos hablando fuera del micrófono de, claro, que el tema, por ejemplo, de las comidas a domicilio, el reparto a domicilio, es que según el criterio y la calidad del restaurante, ¿no? Porque hay comidas que no se pueden llevar, ¿no? Hay comidas que no se pueden repartir a domicilio, ¿no? Eso está muy En bien tu para la caso, por ejemplo, pizzería y para los chinos, ¿no? eso, en tu caso no sería así, ¿no? En tu caso no podría ser. No sería así porque... Sería, por ejemplo, otro plan de negocio, otras ideas, por ejemplo, como ir el chef a la casa de cada uno a prepararle la cocina. ¿Tú crees que eso tendría éxito o sería demasiado costoso? Sería Yo creo que una eso élite de clientela. es que, bueno, eso existe para un poder adquisitivo importante, seguiré asistiendo, evidentemente, pero claro, si tú tienes un restaurante, tú tendrías que desprenderte de una persona fundamental en la cocina, ¿no? Entonces, en cierta manera, sería como abrir una línea diferente. De hecho, lo hacen algunos, ¿eh? Pero yo, particularmente yo, a mí no me interesaría hacer eso, porque al final tendría que contratar a una persona que fuera muy buena, que igual a esa persona le interesa más montarlo para él. Yo creo que al final terminaría montándolo él, esa persona, ¿sabes? Ese profesional, eso para él. Yo eso no lo veo. Ahora, hacerlo yo particularmente, sí, pero sería otra línea de negocio, no sería un restaurante. Bueno, de hecho, a lo mejor hay mucha gente que se van a decantar por eso, ¿eh? Abaratando precios, con unos costos de materias primas que sean menores, en fin, que tú puedes hacer un buen producto sin necesidad de que sea caro, ¿sabes? Un resultado bueno con productos baratos. Claro. Sí, habrá gente que lo han hecho. Concretamente aquí de Sevilla, que nos gusta tanto relacionarnos, estamos en una barra y terminamos hablando con a la izquierda, a la derecha, hacemos amigos. Yo he hecho grandes amigos en la barra, vamos, no sé vosotras, pero yo tengo grandes amigos hechos en barra. ¿Cómo nos vamos a acostumbrar a esto? Porque a mí me va a costar, sinceramente. Además, haciendo hincapié en eso que tú acabas de señalar, ¿no? En ese servicio, en esa simpatía y en esa profesionalidad de la que podemos presumir aquí en Andalucía, ¿no? Oye, es que eso creo que va a ser muy difícil, y más si la gente se toman 3 cervezas, ¿no? Cuando llegan a la cuarta va a ser complicado. Mira, a mí muchos amigos me dicen, pues mira, porque en Suecia, porque tal, las distancias de seguridad se van a cumplir, se cumplen, de hecho en el norte de Europa se cumplen mucho, pero eso también tiene que ver mucho con el carácter de los pueblos. En el mundo latino yo creo que eso de la distancia de seguridad va a ser muy complicado, de verdad que sí. Tendría que estar la gente muy escarmentada, creo yo. Porque tal y como está la cosa ahora mismo, yo creo que eso es muy complicado. De hecho, la gente han salido a la calle y no suelen respetarla. La respetan porque hay una autoridad, pero sin autoridad eso va a ser complicado. No, Pues yo no lo fíjate, veo claramente. Fíjate, María Ángeles, que yo pensaba que aunque empezara la desescalada y empezara la apertura de bares y restaurantes, yo tenía la idea de que la gente, por el miedo al contagio, no iban a ir. Pero después de ver lo que estamos viendo, que se ha dejado salir a las personas durante unas horas para pasear o para hacer ejercicio, ¿no? Y yo cuando salgo a lo mejor por aquí por la tarde da miedo, porque es como tú estás diciendo, somos muy irresponsables, ya va la gente en grupo, las vecinas andando y hablando, haciendo ejercicio juntas, las familias enteras, las pandillas de niños, los novios de la mano. Pues yo creo que la gente al final le pierde el miedo.
Y yo creo que cuando se abran los restaurantes y los bares van a tardar 0,2 en empezar la gente a ir a tomar y a retomar esa cervecita, ¿no? Y a juntarse. Sí, puede ser. Yo eso también lo pienso. Lo que pasa es que eso puede ser también un arma que se vuelva en contra nuestra, porque si otra vez nos confinan y otra vez llegamos a esos picos, también a la gente hay que concienciarla. Por eso las medidas de seguridad, de distanciamiento son importantes. Hombre, yo no creo que si hubiera otro repunte sería como este. No lo creo, porque este ha venido primero de sopetón, sin que nadie estuviera preparado. La vida seguía tan normal, los cines, los teatros, las manifestaciones, las concentraciones, los restaurantes a tope. Yo creo que eso ha sido determinante en todo el estrés sanitario que se ha producido en la mayor parte de España, ¿no? Si hubiera un repunte yo creo que sería menor, aunque están alertando los expertos que no. Yo creo que no sería igual, de verdad que no. Pero evidentemente el distanciamiento habría que mantenerlo. Lo del miedo, pues mire, también pienso que la gente han salido como los toros cuando salen a la plaza, ¿no? Un poco inconscientes de todo porque están como adormecidos, como y como enclaustrados, y aparte como encerrados como si fueran unos presos, ¿no? En cierta manera. Entonces yo creo que ahora han salido un poco sin sentido común. Pero cuando las cosas vayan a su sitio, evidentemente nosotros no vamos a ser como la gente del norte para nada, los latinos para nada, no lo creo. Pero cuando las cosas vayan a su sitio, yo creo que la gente sí se van a concienciar un poquito más. Es que yo creo que ahora es como salir eso, como, oye, que como un preso, ¿no? Que sale de la cárcel. El estreno. Y nos hemos ido al extremo. Pero yo creo que luego las cosas se van a calmar un poquito. Yo sí lo creo. Evidentemente. Como cuando dejamos de fumar dentro de los bares. Al principio todo el mundo decía, esto no lo vamos a cumplir, vamos a seguir fumando. Y hoy al final fuimos formados. Lo hemos conseguido. Al final damos lecciones, oye. Exactamente. Yo creo que la gente sí se van a concienciar con... Sí, lo creo. Lo que pasa es que ahora no es el momento. Es que ahora dicen todos los periodistas, los expertos, no sé cuántos, los políticos. Bueno, los políticos no tanto, pero muchos críticos. Es que la gente no está cumpliendo las normas. Es que es normal que no las cumplan. Es que la gente han estado un latino encerrado 2 meses en su casa. Es normal que ahora mismo no se cumpla. O que no se cumpla rajatabla, digamos. La gente necesita sus procesos y ir registrando con el tiempo lo que ha pasado, las consecuencias de si no cumple las que puedan ser. Entonces, todo el ser humano necesita su tiempo. Evidentemente no puede ser mucho tiene que ser poco. Pero yo creo que es exactamente eso, es como una explosión que luego volverá a su sitio. Pero claro, bueno, es que imagínate si empiezan a abrir los restaurantes, llevemos un restaurante todo lleno de mamparas, que no podamos, como dice María José, relacionarnos unos con otros y que, sin embargo, estamos deseando salir. Es que son dos vertientes, ¿no? O deseando salir para tomarte una cerveza, o cuando vas al restaurante de repente te encuentras esas mamparas que es que no te apetece, o no sé, ¿no crees que quizás eso a lo mejor nos va a echar para atrás para entrar en estos restaurantes? Quizás a lo mejor vayamos a buscar una terraza afuera o un sitio donde realmente, lo que dice María José, tengamos una barra de bar. Mira, yo creo que las barras van a tener un problema importante en general. Las barras son muy dinámicas, hay muchos cambios de clientes, los clientes se apegotonan, se ponen en doble fila, en tercera fila, se juntan mucho en las reuniones. Yo creo que las barras ahora mismo van a tener un problema, de verdad que sí, y sobre todo las pequeñas. Lo de las mamparas es que yo no lo veo, yo de verdad lo dije antes, yo es que las mamparas lo veo simplemente un foco de infección, es una superficie dura de plástico que por mucho que a lo mejor tú quieras desinfectarla, no lo consigues del todo. Yo creo que la medida del distanciamiento entre las mesas es lo más importante. Pero el mundo barra, yo ahora mismo no lo veo. Veo el mundo de las mesas, del restaurante, que tú te sientas seguro porque las mesas están separadas, porque estés en un ambiente que te inspire seguridad, porque tú también tienes que vender eso ahora. No solamente que sea una realidad, sino que tú lo tienes que vender y transmitir al cliente, que tu negocio tiene seguridad, que cumplir las normas, que estáis todo el tiempo pendientes de que las medidas higiénico-sanitarias se vayan cumpliendo y que tú lo percibas cuando entras también, porque eso también se percibe. Va por ahí el tema. Ahora, cuando existe la vacuna, que dicen, no, los antivirales, igual esto irá cambiando. Evidentemente, esto irá cambiando. Pero de momento yo creo que el comportamiento tiene que cambiar de la gente y de las empresas. Es que es así. Es una pena, la verdad, porque nosotros somos, fíjate, además los andaluces, ¿no? De una barriga, de una reunión. Somos barreras, yo soy barrera. Claro,
Yo soy barrera. Hay andaluces que son más de barra, sí, totalmente. María Ángeles, y el tema la barra. la medida adoptada por el ayuntamiento de mano abierta a los veladores, que antes han supuesto siempre tantísimos problemas, se les han puesto tantas trabas, tantísimas limitaciones, y entiendo que como una medida de ayuda a estos bares, sobre todo a los del centro, ¿no? El tema de los veladores, ¿cómo lo veis? Si realmente esto es una medida que puede ayudar, que puede favorecer a estos pequeños bares. Verás, vamos a ver. Es que aquí siempre es lo de siempre. Hay que conciliar, evidentemente, los aforos de las terrazas. Yo estoy muy a favor de que se amplíen, porque las empresas no se pueden cerrar así porque sí, porque eso crea muchos problemas, ¿no? No se puede aportar al sistema dinero, los puestos de trabajo, en fin, todo. Pero luego está también el descanso de los vecinos. Pues aquí se tiene que sacrificar todo el mundo un poquito. A lo mejor el hostelero quiere más mesas de las que le van a dar, y el vecino tiene que aguantarse un poquito. Evidentemente se imponen los horarios. Bueno, pues si a las 10 de la noche hay un poco de más ruido que antes, pues hay un poquito más ruido que antes. Esto al final es una cuestión de todo. Lo tenemos que sacar España entre todos, y todos nos tenemos que sacrificar y ceder derechos, y es así. Entonces, y solidarizarnos con la gente. Entonces, a todos nos tiene que costar un poquito esto, porque si no nos cuesta, entonces la crisis sería fácil de remontar. Tiene que conciliarse, es fundamental conciliar los derechos, pero se puede conseguir y llegar a ese punto intermedio. Pero sí hay que emplear terrazas, donde se puedan, sí. Yo lo veo una buena medida, y no lo digo por mí porque yo no tengo terraza, yo tengo la azotea que es independiente, yo lo digo por el resto. Sí, hay que ampliar la terraza porque la gente va a optar mucho por la terraza. Le va a dar más seguridad el hecho de estar al aire libre. Una terraza siempre es más bulliciosa, ¿no?, que un restaurante que parece más frío, ¿no? En fin, puede fumar la gente que fuma. Más que nada por seguridad. Y por seguridad. La gente se van a sentir muy segura en las terrazas. Entonces, ese punto sí, yo creo que sí es que tienen que ampliarse las terrazas. Sí. Evidentemente, vuelvo a repetir, con los 2 metros de seguridad, que es que eso es fundamental. Es que eso es fundamental en todos sitios. Pero sí, yo estoy de acuerdo con que el ayuntamiento adopte esa medida, pero evidentemente sin que los demás, sin que los vecinos se sientan demasiado, ni los viandantes demasiado perjudicados, pero algo de perjudicados nos tenemos que sentir todos, y vamos a ser solidarios, sí. Tú lo estás diciendo esto también, claro, porque tú realmente no tienes veladores fuera, tú tienes terraza arriba en el restaurante, no tienes veladores, lo estás diciendo por los demás. ¿Tú ves que hay una unión entre los hosteleros en esta crisis? ¿Se ha producido una unión respecto a lo que está pasando y para solicitar medidas, ayuda, una unión entre vosotros, entre todos los hosteleros de Sevilla? Los hosteleros nunca han sido un gremio unido, de verdad que no. No es como otras ramas de la actividad que tienen mucha más unión. Yo no vi, los hosteleros son un mundo un poco autónomo cada uno. Hay asociaciones, evidentemente, algunos están en esas asociaciones y otros no. Porque la verdad es que es un mundo muy disperso. Es que un bar puede ser una familia o puede ser una persona con un empleado. Es muy difícil unificar eso. Pero es que yo creo que ahora es importante unificarse, o sea, unirse. Es muy importante. Porque la unión es verdad que hace la fuerza, y las presiones, que al final uno tiene que hacerla, hace mucho mejor unido que desunido. Pero no es un sector que esté unido, para nada. Todo lo contrario. O sea, que el asociacionismo realmente es bueno, tiene todas las ventajas que siempre hemos estado diciendo, ¿no? Un asociacionismo en el que todo el mundo vaya a una es importante, sobre todo en este tipo de situaciones, ¿no, María Ángeles? Ahora es fundamental. Yo ahora sí lo veo fundamental. Las asociaciones de todo en general, pero no muy dispersas. No de pronto monto una y luego monto la siguiente, porque eso al final crea conflictos, problemas, y no consigue los objetivos. Entonces tienes que aglutinar las asociaciones en una, aunque haya varias, pero tiene que ser una voz la que hable por el resto. Eso también es muy importante. Eso es muy importante. Es muy separatista, María Ángeles, y desde el punto de vista de vuestro sector, el de la hostelería y la restauración, ¿qué medidas podríais reclamar? ¿Qué otras medidas se os ocurren distintas de estas que se han adoptado por parte de la administración, ¿no?, como el tema de los ERTEs o de posponer el pago de algunos impuestos? ¿Vosotros echáis en falta algunas medidas que puedan ser más eficaces, que realmente puedan ayudaros a salir de esto?
Yo con el tema de los ERTE, por ejemplo, creo que ha sido una medida, bueno, es que yo creo que era necesaria, que tampoco había que pensar mucho para eso. Lo que pasa es que los ERTE, que es verdad que te han liberado de las cargas sociales, evidentemente, y de los salarios, los ERTE tienen ese punto negativo o negativo. Bueno, tú te tienes que acoger porque claro, tú cuando abres las puertas vas a tener la mitad del aforo y a lo mejor la mitad de los clientes un tercio. Pero tú tienes que quedar con los mismos empleados durante 6 meses. Esto va a crear conflictos. Entonces, crear una norma que en sí misma va a crear conflictos, pues yo tampoco lo veo como una solución. Ha sido una solución, yo creo que transitoria, para un poco calmar ánimos. Pero esto va a traer después problemas, muchos problemas. Luego, ¿es una solución? Yo creo que es muy puntual y para el momento. ¿Van a tomar otras medidas? No lo sé. En el tema de la financiación, que ya lo he comentado, es pobrísima. Es pobrísima, así es que eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo le vas a dar dinero al que medio lo necesita o al que prácticamente no lo necesita y no vas a ayudar a la gente que realmente está un poco en la cuerda floja o que van un poco al día? Porque es que la hostelería, bueno, como muchas empresas, vamos al día, como los españoles, digamos, que vamos así al día las familias, La mayoría. ¿no? Entonces vamos un poco así. Tú exigirle a los hosteleros que tengan una reserva monetaria, es que eso prácticamente es algo que no existe salvo a lo mejor las grandes cadenas. La gente suele ir al día, o al que le ha ido muy bien es posible que tenga una reserva, pero normalmente eso no es así. Entonces, hombre, esas ayudas yo creo que han sido súper insuficientes. A nivel de... ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Sí, sí. En el tema, por ejemplo, de las cargas sociales, cuando tú en el momento levantas el ERTE, tú ya empiezas a cargar con eso, con la mitad de clientela, con la mitad de aforo y al final con los mismos gastos. Eso es inviable. Tarde o temprano eso va a romper. Por eso, Acabará en ERES y en despidos, ¿no crees? Claro. Claro, porque además, si vosotros empezáis a incorporar los que hayan hecho ERTE, empiezan a incorporar ahora de primera a la gente que tenéis en el ERTE, si luego lo vuelven a confinar y vuelven a cerrar, ya se tienen que ir definitivamente, ¿no? Claro. Por eso he dicho que ha sido una medida muy para el momento, muy para los 5 minutos. No, bueno, ahora se plantea tiempo. También el tema de las reducciones de jornadas, ¿no? Establecer turnos, reducir jornadas. El problema de la reducción de jornadas es que hay padres de familia que necesitan un sueldo, bueno, compatibilizando con los ERTE. Sí, bueno, eso es una posibilidad. Lo que pasa que ocurre lo siguiente, es que hay restaurantes que, aunque haya reducciones de jornada, no van a poder absorber esa mano de obra. Es que es imposible, restaurantes llevar, es que es imposible. Porque, imaginaros, todo lo que depende del sector turístico, es que por mucho que tú te den media jornada a los empleados, es que es imposible, es que te sobran prácticamente todos. Eso es viable para las empresas que, por ejemplo, en mi caso, no dependen tanto del turismo actualmente, que no son empresas muy grandes, son empresas que están muy controladitas, pero estas empresas también, por ejemplo, en hostelería que se han montado, que no han montado una, sino que han montado a lo mejor tres puntos de venta y se encuentran ahora con 40 o 50 empleados, por mucho que tú reduzcas la jornada, te sobran gente, evidentemente. Porque imaginaros que esas empresas no tienen ni siquiera, por ejemplo, terrazas. Que la terraza es importante, siempre en hostelería, pero ahora va a ser muchísimo más. Unas empresas que no tienen terraza, que se nutren de muchos empleados, aunque recorten la jornada, le van a seguir sobrando gente. Y no van a facturar para pagar ni siquiera a la gente que está a media jornada. Es que yo estoy segura de eso que va a pasar. Entonces esto va a ser un bucle, vamos a entrar en un bucle complicado y aparte bastante demoníaco, porque en el momento que se abran y la gente no facture lo suficiente para pagar sueldos, para pagar seguros sociales, para pagar impuestos, pues van a dejar de pagar. Una medida que se ha adoptado en algunos países europeos es no el aplazamiento de los impuestos, sino la exoneración total del pago de los impuestos durante el periodo en que las empresas han estado cerradas, porque como bien dicen esos empresarios, hemos estado cerrados por razones ajenas a nuestra voluntad, porque ustedes han tomado la medida de confinarnos y esto nosotros no tenemos la culpa y mientras mi negocio está cerrado yo no tengo ingresos y si yo no tengo ingresos, ¿por qué voy a pagar impuestos, ¿no? En algunos países efectivamente lo han entendido y han exonerado. Eso hubiera sido una buena medida, ¿no? Eso hubiera sido una buena medida, pero bueno, aquí lo que ha habido es un aplazamiento, unas moratorias que en realidad se pueden hacer
muchísimas veces, parecidas, no puedes aplazar los impuestos, solo normalmente lo haces sin problemas, seguros sociales. No, aquí no van a sonar a nadie, ¿no? La gente tiene las mismas cargas, las mismas. Y Es se va más, haciendo una pelota, porque lo que no pagas ahora lo vas a pagar después, ¿no? exactamente. Y luego una cosa que ha pasado, los seguros sociales van cobrados a meses vencidos. Cuando nosotros cerramos a mediados de marzo, vinieron todas las cargas a final de marzo, absolutamente todas, seguros sociales, porque eran los de febrero. Claro. Y luego aparte las cargas que tiene de estructura cualquier empresa, de telefonía, de suministro de agua, de electricidad, todo eso ha venido en marzo y ha venido en abril, porque en abril nos han cargado la mitad de los seguros sociales de marzo. Luego una empresa que no haya tenido liquidez para afrontar todo esto, es que se habrá visto o se estará viendo ahora agobiada, ¿no? Lo siguiente. Entonces, ¿ayuda realmente? Yo es que de verdad yo no la veo. Sí, una ayudita, digamos, pero una ayudita que era evidentísima. ¿Tú cómo me vas a cerrar a mí una empresa y me vas a decir que yo mantenga a los empleados? Es que eso es absurdo en sí mismo. Yo creo que no han sido, bueno, no sé por qué motivo. Supongo porque no hay suficiente dinero, ¿no? Bueno, eso puede ser una de las razones, ¿no? Claro. Una mala planificación también. Mala planificación. Bueno, y que contaban con un dinero de Europa que al parecer no llega. No llega. Y no va a llegar, claro. Porque los europeos tampoco sueltan prenda ni abren la mano, no están dispuestos a ayudarnos, porque yo creo que a nivel europeo tampoco existe solidaridad alguna. Cada uno va a su bola y a defender sus propios intereses, ¿no? Bueno, vamos a ver, en la crisis esta, por ejemplo, que esto no lo grabéis porque casi en la crisis esta, evidentemente ha sido una crisis sanitaria mundial y cada uno ha actuado como ha podido y ha querido. Pero yo esto en cierta manera lo he entendido, más a posteriori. Al principio no lo entendía porque yo decía, oye, Alemania, Italia, que estamos de verdad con tantísimos muertos, con ese estrés sanitario, horrible, ha sido la guerra realmente. Pero en cierta manera entendía que nunca se iban a encontrar con una situación así, que la gente en el mercado luchaban por los materiales, en fin, que eso era bastante complicado. Yo primero me salvo yo y después salvo a los demás. Yo creo que es entendible desde un punto de vista humano. Ahora viene el tema de las ayudas, que yo creo que se va a imponer un rescate. Eso es lo que yo pienso. Pero, claro, las ayudas, es que Europa no se fía del sur porque hemos hecho cosas mal. Entonces dice, bueno, habéis hecho cosas mal y si las seguís haciendo mal, porque hemos dado muchas ayudas y seguís con las estructuras económicas del año de la catapum, seguís otra vez con el sector servicios, no habéis transformado nada, la administración súper engordada. En realidad somos pocos productivos, la realidad. Entonces, claro, nos han dado oportunidades y no las hemos aprovechado. Ahora queremos dinerito. Bueno, pues ahora como ha hecho el gobierno con los empresarios, pues el dinerito te lo vas a buscar tú. En realidad el gobierno español ha hecho lo mismo. Bueno, es más, ha actuado mucho peor que Europa, porque Europa nos ha dado mucho. Y yo estoy segura que nos va a dar. Pero con Y nos muchas va a seguir condiciones. dando. O sea, cuando tú estás en una carretera, la carretera está ahí porque Europa nos ha dado mucho dinero. Lo que pasa que es verdad lo que estás diciendo. Entonces, claro, es que no somos fiables. Pero vamos, evidentemente lo va a tener que hacer porque al fin y al cabo estamos en un mercado común. Hay una serie de pactos y se va a cumplir. Pero evidentemente van a poner condiciones. Van a poner muchas condiciones, muchísimas. Y muy duras. Y nos costará tela. Y nos va a costar tela. Claro. Es que esa va a ser la condición. No estamos en disposiciones de negociar mucho, la verdad. Bueno, chicas, pues yo no sé vosotras, pero yo estoy deseando de pasar por el Carlos Baena lo antes posible. Yo tengo una ganas de otra vez. Cuando nos volvamos a encontrar, lo vamos a celebrar allí. Yo encantada, mira, tengo una ventaja, de verdad que, mira, los locales grandes en hostelería son muy complicados de gestionar. Muy complicado porque necesitan más mano de obra, porque necesitan más suministros de gas, más suministros de todo. Son más costosos, muchísimo más costosos. Y entonces la gestión es más complicada, evidentemente. Pero claro, ahora, toda la parte, todo lo malo trae también o tiene la parte buena. Ahora los locales que son grandes tienen más ventaja. ¿Por qué? Porque puedes distanciar a los clientes. Claro. Entonces, esa es la parte, bueno, yo le he encontrado ahora la buena, porque normalmente no se la he encontrado nunca, porque yo siempre me he agobiado con los metros de verdad de local, de verdad que sí, porque cuesta mucho más trabajo, tienes que estar con más costos y con más preocupaciones.
Y sin embargo ahora, pues los Te van a clientes que faltar vayan, metros. sí, se van a Ahora sentir te van a seguros. faltar. Te va a Y estar bueno, muy menos, a bueno, gusto con el allí. distanciamiento. Bueno, ahora pero como la demanda baja bastante, no creo que sea eso, ojalá, pero no creo. Pero bueno, por lo menos los clientes se van a sentir seguros, porque Bueno, evidentemente, ¿tenéis alguna sorpresa? A ver, que nos sorprenda. ¿de qué? De carta, algo nuevo en la carta. ¿Algún Para mí invento? así, Mira, ¿Has la tenido carta, tiempo para inventar y experimentar durante mira, estos 2 meses? no, verá, la carta es lo que pasa que yo acababa prácticamente de cambiar la carta. Lo que es que no me ha dado tiempo, lo clásico lo mantengo, pero había hecho algunos cambios. Y ahora lo que me ha dado, porque me he puesto aquí a hacerlo, porque, en fin, en casa, como estoy aburrida, me ha dado por hacer arroces al horno. Están buenísimos, pero buenísimos. Mira. Y sí, porque lo hacía al fuego, y ahora me ha encantado esa modalidad. Y además se hacen de muchas maneras, ¿sabes? Con verduras, con arroz negro, a la marina, o sea, de miles de sabores. Y me ha encantado y quedan súper riquísimos. Sí, sí. Así que cuando vayáis, ¿vale? un Sí, arroz os al voy a horno. hacer un arroz al horno. Sí, yo creo que os va a encantar. Pero en fin, yo había cambiado ya muchas cosas. De todas las maneras, yo también tenía una línea fuera de carta que eran con productos más caros que no sé, más caros en origen. No sé si el público va a demandar ese tipo de productos, no lo sé. Son las carnes estas rojas, que están los ganaderos bastante preocupados con esas carnes que se vendían más en hostelería, ¿no? Los mariscos también, el mundo del marisco, que es complicado, pues la verdad es que lo van a tener difícil. Ese tipo espero que haya alguien que siga, que siempre lo hay evidentemente, que siga demandando ese tipo de productos porque están bastante preocupados. Entonces, yo creo que también hay que ajustarse un poco en los costos y hacer unos platos que sean más baratos en materias primas y que el resultado sea muy bueno. Hay que hacerlo así también. Es que la empresa así se ajusta también. Que el cliente quede muy contento, pero que la empresa no sufra tanto en los costos. ¿No? Pues seguro que estará de rechupete. Ya estoy deseando de probar ese arroz. Bueno, es lo que estaba haciendo, que no sé, es que nunca lo había hecho, la verdad. A mí me gusta hacer muchas cosas, pero me gusta mucho el resultado. Así que lo voy a fomentar un poco. Pues para la próxima quedamos emplazadas allí en el Carlos Baena en cuanto podamos, ¿eh? Nos tomamos esa cerveza. Ay, qué bien. Y, me encantaría, y probamos, tengo ganas de veros. En la barra. y probamos ese arroz. Y esperamos barrita, en la barra y después nos la sentamos. barrita, lo bueno es que para vosotros, claro, porque la barra también es grandecita. Quiero decir que Mundo Barra en el Baena, el restaurante también va a haber, ¿sabes? Que es grandecita, con la distancia manteniéndose, la barra tiene que continuar, evidentemente. O sea, Y que para si eso está queréis allí el barrita, camarero también con el metro, 2 metros, oiga, y ya échese está. para allá. Claro, ya está. Bueno. Que mantengan su distancia. Pero los camareros deben también mantener un poquito las distancias. No sé, porque si las mascarillas tendrán que utilizarlas. No lo sé, supongo que a lo mejor sí, los camareros sí. El personal de cierta manera sí, el cliente no, pero igual Eso solo faltaba. No, Hoy- no, ya, que llegues con una mascarilla puesta. Hoy he no puedas visto comer. en una Pero, noticia los nuevos emplazamientos en restaurantes en Viena y estaban en la calle y estaban como encapsulados en mamparas, y ahora llegaban los camareros con las bandejas estas de meter las pizzas en los hornos. Ay, por favor. Sí, era horrible. Y a mí me entraron ganas de llorar cuando lo he visto. Digo, no me hago la idea de que ocurra aquí lo mismo. No hombre, sé. el camarero, yo creo que el camarero sí va a tener que llevar. Yo lo veo aparte de una medida que es razonable. Yo lo veo razonable, ¿no? Yo lo veo razonable. Bueno, porque claro, la distancia de seguridad en lo que es un servicio de mesa o de barra no se puede mantener. Tienes que acercar a la mesa para servirla. Entonces, igual la gente, mira, al final la gente necesita sentirse segura en esta situación. Entonces, si el público necesita o se ve más seguro, y es verdad que yo creo que también, pero vamos, que yo soy partidaria en las empresas de hacer los test y los test serológicos y hacer un control, que también sería, por ejemplo, una buena ayuda del gobierno, que evidentemente a lo mejor todos los costos de los test serológicos, o de los test de las PCR, que se hicieran, por ejemplo, a través de las mutuas o a través, no sé, eso ya es un planteamiento sanitario que yo desconozco, que al menos la mitad de los costes, una parte, la soportará el gobierno y otra parte de los empresarios. También sería otra opción que yo he pensado. Evidentemente, los test hay que repetirlos cada 15 o 20 días. Hay que hacerlo, eso es así.
Pero en empresas donde hay tanto contacto con el público, no otras, porque no sé, en otras empresas, pero en el comercio, en la hostelería, hay mucho contacto con el público del personal. Yo creo que no sería una idea mala que esos costes se cubrieran al menos en una parte por el Estado, y porque ya que tenemos tantas obligaciones de todo tipo, yo creo que una más tampoco importa, en cierta manera. Y sobre todo cuando es para garantizar la seguridad de todos. Claro, entonces yo creo que eso sería una buena idea. Bueno, pues quedamos emplazados todos. Te deseamos muchísima suerte, María Ángeles, con la reapertura, que todo vaya muy bien, que pronto volvamos a la normalidad, ¿vale? Nos vemos pronto. Y a todos nuestros oyentes los emplazamos para que nos sigan en Élite Emprendedoras de Élite Radio Sevilla el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.